Gloria a Dios. Bien, Dios bendiga a cada una de sus vidas, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando una vez más en nuestro programa evangelístico La Biblia Responde. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de nuestro portal web, de nuestro canal en YouTube o a través de nuestra página en Facebook. Muchísimas gracias y vamos rápidamente a pasar a este 14º tema que tiene como título ¿Cómo es el bautismo en las aguas? Nos han hecho varias preguntas acerca sobre el bautismo en las aguas y vamos a responderlo no según lo que yo pienso, no según lo que un predicador dice o lo que yo he escuchado, sino según lo que Dios dice a través de su palabra, la Biblia. Así que por favor, amigo, vecino, compañero, tome su Biblia, por favor, y pueda abrirla en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 11, y vamos a estar dando respuesta a las preguntas que ustedes nos han hecho. Por favor, Mateo, capítulo 3, versículo 11, vamos a tomar para empezar. Vamos a ir a una serie de versículos y vamos a lecturar y veamos lo que Dios dice a través de su palabra. Voy a poner en pantalla también para que ustedes puedan lecturar. Mateo, capítulo 3, verso 11. Dice así la palabra de Dios. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es la palabra de Dios en esta hora. ¿Qué es el bautizo? El bautizo es hecho para arrepentimiento ¿de qué? De pecados. La palabra bautizo significa sumergirse completamente ¿en qué? En las aguas. Palabra bautizo significa sumergir en aguas. Esa es la traducción de la palabra bautizo. ¿Y para qué sirve? Para arrepentimiento de pecados. Me preguntaron, ¿el bautizo salva? Pues el bautizo no salva, el bautizo en las aguas no salva. El bautizo en las aguas es un mandamiento que el mismo Jesucristo lo estableció antes que Él partiese para el cielo. Las últimas palabras fueron estas, que cada uno de nosotros deberíamos bautizarnos. Por favor, voy a pedir que cada uno de ustedes abra su Biblia. Gloria a Jesús, en el libro de Mateo capítulo 28, voy a poner también en pantalla. Mateo capítulo 28, los últimos versos. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 28, verso 19. Dice la palabra de Dios, está en rojo, ¿por qué? Porque Cristo mismo fue el que pronunció estas palabras antes de partir para el cielo, después de haber resucitado. Mire lo que dice Jesucristo. Por tanto, es un mandamiento. Id. Id significa una orden, un imperativo. No te está diciendo si tú quieres. Dice, por tanto, id. Un mandamiento, es un mandato. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, escuche bien, aquí está la palabrita, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fueron las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y Jesucristo es el que tiene la última palabra, Dios es el que tiene la última palabra, y a Él nosotros debemos obedecer. No lo que diga una religión, no lo que diga un pastor, no lo que diga un cura, sino lo que Dios dice a través de su palabra. Y la palabra bautizo significa, recuerde bien, sumergirse en las aguas. El bautizo entonces respondiendo según lo que Jesucristo dice y tomando sus propias palabras. ¿El bautizo salva? Pues no. ¿El bautizo qué es? Es un mandamiento. Jesucristo mismo dijo en el verso 19, por tanto, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque hay mucha gente que dice que el bautizo, según el libro de Hechos, capítulo 2, que debe ser solamente en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que Pedro dijo. Pero Pedro sabía perfectamente que el bautizo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque aquí Jesús mismo habló. Así es que el bautizo no es solamente en el nombre de Jesús, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no están separados, no están divididos, siempre han estado juntos desde la eternidad hasta la eternidad. Y Jesucristo mismo, antes de partir para el cielo, ordenó y mandó a sus discípulos que se enseñe a la gente, y después que se enseñe, se deben bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si ustedes van al libro de Marcos, gloria a Jesús, el libro de Marcos, capítulo 16 también, Jesucristo dijo algo muy interesante que nosotros también debemos tomar en cuenta. Por favor, vayan conmigo al libro de Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento, Marcos capítulo 16, verso 16, respondiendo ya a la pregunta que nos han hecho, si el bautismo salva, el bautizo en las aguas. Jesucristo dijo así, palabras de Jesucristo escritas en rojo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, para ser salvo hay que hacer dos cosas, creer y ser bautizado.
Pero también añadió y dijo lo siguiente: mas el que no creyere será condenado. O sea, ¿qué es lo que Jesucristo nos está enseñando? ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo a nosotros? Que el no creer en Jesucristo, el tan solo no creer en Cristo Jesús, ya nosotros somos condenados. Es por eso que mucha gente incrédula, mucha gente que no cree en Jesucristo y corre un grave peligro, porque está siendo condenado, no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Para poder obedecer y cumplir el mandato que Jesucristo nos dejó, es que nosotros creyéramos de corazón, nos convirtiéramos, y por haber creído nosotros, obedeciendo su palabra, nos bautizamos. Pero hay algunos casos, como por ejemplo el caso muy conocido del ladrón de la derecha. No tuvo oportunidad de sumergirse en las aguas del bautismo, pero sin embargo Jesucristo mismo lo dijo: he aquí, tú estás, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El ladrón no se bautizó. ¿Por qué? Porque estaba en sus últimos momentos y no tenía la oportunidad de acceder al bautismo. Si él tal vez hubiese tenido la oportunidad, estoy muy seguro, como él ha creído en Jesucristo, que él es el Hijo de Dios y se arrepintió de sus pecados, confesó de sus pecados, entonces él se hubiera bautizado si hubiese tenido la oportunidad, pero sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Solamente él creyó de todo corazón que Jesucristo era el Hijo de Dios y se arrepintió de todo corazón, y Jesucristo, que escudriña el corazón y escudriña la mente, sabía que lo había hecho, por lo tanto lo dijo: he aquí, desde la misma hora estarás conmigo en el paraíso. Y el ladrón murió y se fue al paraíso, al segundo paraíso, que es un tema muy aparte, que nosotros ya en otro momento vamos a estar hablando acerca de los 3 paraísos de Dios. Ahora, entonces, ¿el bautizo en las aguas salva? No. ¿Es un mandamiento? Sí. Cuando una persona no puede bautizarse, cuando está como este ladrón, ¿sí? Está a punto de morir, no tenía oportunidad, o cuando una persona está también ya anciana, está muy anciana, no puede entrar a las aguas de bautismo, no puede ir a un río, no puede ir a un mar a bautizarse, pero sin embargo, él ha creído de todo corazón y está de repente a punto de morir, entonces él cree de todo corazón, se arrepiente, y Jesucristo, por su misericordia, lo salva, él es salvo. Pero si tú te aceptas a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, pero no te quieres bautizar y pasa el tiempo y no te bautizas, entonces tú caes de desobediencia, pasas a la rebeldía, y la rebeldía Dios no la perdona. Jesucristo mandó, por tanto, id. No dijo si tú quieres bautízate, no dijo si tú puedes bautízate. Mucha gente piensa que el bautismo es mayor compromiso. El compromiso empieza desde el día en que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Desde ahí el compromiso empieza. Mucha gente también piensa y dice lo siguiente: no, yo no me bautizo porque voy a ser más probado, voy a ser más tentado. Escucha, las pruebas van a venir, sea que te bautices o sea que no te bautices. Tú ya has asumido un compromiso con Dios y tú tienes que ser responsable y tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. El bautizo es muy importante. Ahora, la otra pregunta que nos hicieron es: ¿de qué edad yo me puedo bautizar? ¿Será que podemos bautizar a los niños o será que tengo que esperar a cumplir mis 30 años como Jesús lo hizo? Porque muchas iglesias enseñan lo siguiente, que tenemos que cumplir 30 años para bautizarnos como Jesús lo hizo. Pero sin embargo, eso no es cierto. Si ustedes me acompañan a la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, por favor, Hechos, gloria a Cristo Jesús para siempre. Voy a ponerlo aquí también en pantalla para que lo puedan ver. Hechos, aleluya, capítulo 2, el verso 41. ¿Qué es lo que yo necesito, o la edad que yo necesito para ser bautizado? Escuchen. Dice la Biblia, Hechos capítulo 2, verso 41. Cuando Pedro bautizó a la iglesia que se convirtió, a los 3,000 que se convirtieron, dice así: así que los que recibieron su palabra, escuche, recibieron su palabra, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria sea a Dios para siempre. Bendito sea Jesucristo. Después que Pedro predicó, dice la Biblia que la gente recibió la palabra. Recibieron la palabra significa que Pedro les explicó quién era Jesucristo, les enseñó la doctrina, les dijo que era necesario nacer de nuevo, creer en el Señor Jesucristo para poder ser salvo, aceptarlo como Señor y Salvador, según San Juan capítulo 1, verso 12, que dice claramente: a los que recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos recién se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea,
que cuando Pedro está diciendo en el verso 41 que a los que recibieron, o sea, a los que entendieron su palabra, entonces fueron bautizados. Entonces, ¿cuál es la edad para ser bautizado? Es primero que tú tengas conocimiento de razón y tú sepas lo que tú vas a hacer. Por lo tanto, nosotros desconocemos el bautizo de los niños. Un niño no sabe, no tiene conocimiento pleno, la capacidad para ser bautizado. Y tampoco puedo yo esperar hasta los 30 años para ser bautizado, porque si yo me convierto a los 19 años y yo sé, a los 19 años ya tengo un uso de razón claro, sé lo que estoy haciendo y creo que Jesucristo es el Señor, creo que Jesucristo es Dios, entonces yo amo a Dios y quiero obedecer su palabra, quiero hacer caso y dar cumplimiento a lo que Él me dice, entonces yo me bautizo. Pero si todavía espero y soy negligente hasta los 30 años, como mucha gente enseña como doctrina, que cosa que está mal, lo único que tú necesitas es tener un pleno uso de razón, tener conocimiento de lo que la palabra dice, entonces tú con convicción, tú decides bautizarte. Por lo tanto, el bautizo de los niños, nosotros lo desconocemos. El bautizo de gente que nos da frutos dignos de arrepentimiento, también nosotros lo desconocemos. En particular, nosotros, en la iglesia en donde nosotros estamos, no bautizamos a las personas porque quieran bautizarse. Nosotros, las personas primero se les predica el Evangelio, creen en el Señor Jesucristo, aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, y luego nosotros vemos sus frutos, porque Jesucristo dijo, por sus frutos os conoceréis. Cuando nosotros vemos que la gente da frutos, tiene frutos dignos de arrepentimiento, como lo dijo Juan el Bautista, o como lo dijo Jesucristo mismo, entonces vemos que realmente esa persona ha nacido de nuevo, ha aceptado a Jesucristo de corazón y está dando frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento estoy hablando de que ora, de que ayuna, de que vigila, de que se congrega, de que se somete a la palabra de Dios, que se somete a su pastor, que está siempre ahí avanzando, luchando. Entonces veo que realmente Jesucristo ha hecho un cambio en su corazón, en su vida, por lo tanto es un candidato que está listo para ser bautizado. Pero si una persona solamente acepta a Jesucristo por compromiso, o acepta a Jesucristo solamente porque lo obligaron o porque lo incitaron, y no veo ningún fruto, nunca viene a la iglesia, no se congrega, no quiere ayunar, no quiere vigilar, no veo que gana alma, no veo que estudia su Biblia, entonces por más que estén 2, 3, 4, 5 años, yo no lo bautizo, porque mucha gente se bautiza por emoción, mucha gente a veces. Hay iglesias que llegan al momento del bautismo y preguntan quién quiere bautizarse, y mucha gente levanta la mano por emoción porque uno se está bautizando, quieren bautizarse, y dicen yo también me bautizo, y los bautizan. Eso es herejía, eso es no tener conocimiento de la palabra de Dios. Jesucristo dijo claramente que al que cree, y la Biblia dice, Pedro también dice, a los que recibieron, o sea, los que aceptaron la palabra, entonces a ellos fueron bautizados. ¿Por qué? Porque esa gente realmente va a cumplir el mandamiento que Dios nos dejó. El bautismo es una cosa muy importante, es un mandamiento que nosotros debemos hacerlo. Ahora, es necesario, me dijeron también en nuestra página, que nosotros debemos ir a un río para bautizarnos, porque el río cuando nosotros nos bauticemos, van a salir los pecados y el río va a llevar los pecados. Eso es fantasía, eso no es cierto. Los pecados no son quitados por las aguas, los pecados son quitados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que limpia de todos los pecados. Así que tú te puedes bautizar en un río, tú te puedes bautizar hasta en la playa, te puedes bautizar hasta en una piscina. Mucha gente dice que no se puede bautizar en una piscina. Pregunto yo, ¿dónde se bautizó el carcelero? ¿Acaso no se bautizó en su casa? ¿Dónde se bautizó el eunuco que estaba cuando Felipe lo estaba predicando? La Biblia nos dice que el eunuco fue en una laguna donde él se bautizó, y una laguna es un agua estancada. ¿Por qué? Porque el bautismo significa simplemente sumergirse, tenía que sumergirse. Y pregunto, ¿dónde se bautizan los presos? O sea, si una persona en una cárcel acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y da fruto de digno arrepentimiento y quiere bautizarse, imagínense, ¿ustedes creen que el carcelero va a dejar salir a los presos al río para que se vayan a bautizar? Eso es imposible, él tiene que cumplir su condena. Pero si él quiere bautizarse, simplemente se llena una poza de agua o un cilindro de agua, y el siervo de Dios, el pastor, lo sumerge completamente y se terminó. Da cumplimiento al bautismo. ¿Por qué? Porque es una ordenanza, es un mandamiento que Dios ha entregado. Simple y llanamente eso. El bautismo no salva, el bautismo no lleva para el cielo. A las personas que están en su lecho de muerte, no es necesario que se bautice. Por ejemplo, hay otro caso, una hermana me dijo, hermano, yo quiero bautizarme, pero mi esposo es inconverso. ¿Qué yo debo hacer? ¿Me separo de mi esposo para bautizarme o me bautizo así nada más? Tú no puedes bautizarte si todavía no estás casada, si todavía estás en fornicación. Tú tienes que primero arreglar tu vida para poder bautizarte. Ahora, si
Si la persona, tu marido, no quiere casarse contigo y tú estás desesperada por bautizarte, tú tranquila. No es porque tú no quieras bautizarte, es que tu marido simplemente, que es inconverso, no quiere bautizarse. Entonces, si algo llegara a pasar y el Señor llegara a llevar tu alma, tranquila, tú mueres y eres salva. ¿Por qué? Porque el bautizo no salva, simplemente el bautismo es un mandamiento. Tú quieres hacerlo, pero tienes algunos impedimentos. Tú tienes que orar y ayunar para que el Señor toque el corazón de tu esposo y él pueda convertirse y puedan casarse y luego puedan bautizarte. Y si no es así, tranquila, si algo llegara a pasar, tú no estás en pecado. Dios conoce tu corazón, escudriña tu mente, sabe lo que tú sientes y que tú deseas bautizarte, pero como tú eres obediente y no quieres deshonrar a tu Señor, entonces te sujetas a la voluntad de esas personas, porque para bien o para mal tú estás casada y tú tienes que someterte. La Biblia dice que la mujer se somete al marido. Entonces, el bautismo, punto número uno, el bautismo no salva. El bautismo sí es un mandamiento que debemos cumplirlo. Punto número dos, significa que el bautismo es sumergirse en las aguas, ya sea en un río, ya sea en una acequia, ya sea en una piscina, pero debes hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo primero antes que para bautizarte, para ser candidato para el bautizo, tú tienes que primero escuchar la palabra, recibir la palabra, saber lo que tú vas a hacer. Entonces no se pueden tampoco bautizar los niños, ni tampoco puedes dejar pasar mucho tiempo después que te has convertido para bautizarte, porque desde el día que tú entregas tu vida a Jesucristo, tú necesitas bautizarte. ¿Por qué? Porque amas a tu Señor y aquel que le ama, dice la Biblia, él mismo dijo, aquel que me ama guardará mis mandamientos. Así que esa es la respuesta que les damos acerca del bautismo en las aguas. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Dios lo bendiga y será hasta la próxima.